¿sí me escuchan? Ay, sí, hasta además, ¿verdad? Gloria a Dios. 1, 2, 1, 2, gloria a Dios. Gracias, Señor. 1, 2. ¿Así está bien? Amén. ¿No escuchan ni muy fuerte ni ningún gatito? ¿Está bien? Amén. Ok. Amén. Bueno, hermanos, vamos a orar primero a los cumpleaños antes que se me olvide. Gloria a Dios. Vamos a ver, ¿quién cumpleaños este mes? Este mes cumple 4 hermanos de la iglesia. Solamente 2 de esos hermanos están aquí. Amén. Gloria a Dios. Bueno, este mes tenemos a 4 cumpleañeros. Amén, cumpleaños nuestro hermano Román, pero no está aquí presente. Amén, tal vez esté festejando. Me avisó que no va a estar aquí. Amén, y si está festejando, viene el cielo, lo tiene. Amén, espero que la esté pasando súper bien. Espero que no esté enfermo, pero espero que esté festejando. Prefiero eso que esté enfermo. Amén, pero el varón, ¿verdad? Ha servido por muchos años aquí. Ha sido de muy buen servicio, ¿verdad? Excelente trabajo. Amén, nunca, ¿verdad? Ha dado quejas, siempre ha dado pura bendición. Amén, y la verdad yo le deseo lo mejor de lo mejor al hermano Román. Amén, así que, happy birthday, brother, we love you. Amén. No lo va a escuchar, pero que lo sienta. Amén. También este mes cumpleaños a nuestro hermano Antonio, el hijo de nuestra hermana Daisy. Amén, que no está aquí presente, ¿verdad? Pero hablemos por él, se va a ir de bootcamp, amén, para que todo salga bien. Estuvo presente en la reunión que tuve este jueves, ¿verdad? De varones jóvenes, amén, y pasó un buen tiempo. De hecho, todos pasaron un buen tiempo. Y gracias al Señor, ¿verdad? Fue una muy efectiva actividad, ¿verdad? Y miré que quedaron esperanzados, ¿verdad? Y con ganas de seguir teniendo más. Así que eso es bueno. Amén, Dios bendiga a Antonio, ¿verdad? También cumpleaños nuestra hermana Mimi. Amén, Noemí. Pero Dios, creo que es que se había lastimado el tobillo, ¿verdad? Basta, mija, vamos a dar tu regalito y un abrazo. La primera vez que llegó, era una jovencita de, creo que tenía 16, 17 años, pero le digo, aquí me gusta, aquí me quedo. Sus papás se congregan en otro lugar, el otro llegó aquí de visita y le agradó aquí entre nosotros, entonces ha estado aquí. Yo creo que cuando cumpla 18 años, otra vez va a tener que tomar una decisión, no sé, ¿verdad? Voy a tener que hablar con ella, amén, gloria a Dios, pero qué bonito, amén, ¿verdad? Que, pues yo sé que ella está haciendo un labor extra porque va allá y va acá. Porque sus papás van allá y son menores de edad, ¿verdad? Y van a apoyar a sus padres, ¿verdad? A sujetarse a sus padres, que es lo apropiado, ¿verdad? Y es un esfuerzo extra lo que ella hace estar aquí entre nosotros, hermano. Mientras otros dicen y se la piensan, no vengo, ya viene 2 puntos, hermano. Pero viene una jovencita de 17 años, ¿verdad? Así que Dios bendiga a Noemí, amén. Le decimos Mimi, pero su nombre es Noemí, amén. Ya que somos bien cariñosos. Sí, amén. Gloria a Dios. También Isaac cumpleaños este mes, mi hijo. ¿Ya terminó? Dios bendiga a Isaac, amén. Vamos a dar un fuerte aplauso a los compañeros. Gloria a Dios. Dios bendiga a hermano Román, hermano Antonio, hermano Isaac y hermana Noemí. Isaac empezó desde muy pequeño, hermano, a tocar la batería. Amén. De hecho, cuando estábamos trabajando en Lucerito, en una misión que tuvimos allá por cierto tiempo, él era el que me ayudaba con la batería. Era una batería de niños, hermano, no era una batería de él, ¿verdad? Era una batería de niños, ¿verdad? Yo con la guitarra acústica y allí le dábamos, ¿verdad? Y pues, el hermanito Isaac ha llegado muy lejos. Amén. Y me alegra ver todo lo que el Señor ha ido haciendo en su vida. Amén. Pues ya ves, ¿verdad? Como el Señor lo tocó, ¿verdad? También
cuando tuvimos la campaña donde el Espíritu Santo, ¿verdad? Y como fue bautizado aquí entre nosotros. Amén, la verdad pues me ha tocado ver su trayectoria, amén, pues es su hermano, amén, y pues también ahora su pastor, pero me alegra ver, ¿verdad?, como el Señor va desarrollando a jóvenes para su obra. Eso es algo muy bonito, hermano, que no a todos se les da, no a todos se dicen desde pequeños, hermano. Por eso yo siempre le digo a los padres, si usted tiene la bendición de iniciar sus niños de pequeños, no debería estar dudando. Amén. Hay muchos padres que tienen la bendición de que sus niños desde pequeños inician, ¿verdad?, en el reino, en la obra de Dios, pero por cuestiones de ellos mismos, que fluctúan mucho, que son muy indecisos, amén, que batallan mucho con sus emociones, con sus perspectivas, amén. Pero no le dan esa oportunidad a sus hijos de crecer firmemente en las cosas del Señor, amén, a pesar de que pudieron haber tenido esa oportunidad, amén. Y yo le digo a los padres, si usted tiene esa oportunidad, no se la robe a sus hijos, désela, porque bien dice la palabra que si el niño crece desde muy en Dios no se apartará de sus caminos ya cuando le crezca, hermano. Eso es algo muy cierto, eso es algo muy cierto, hermano. Pero a veces los padres fallamos, hermano. Estoy hablando de padres que sí tuvieron esa oportunidad para ofrecérsela a sus hijos, no estoy hablando de padres que ya llegaron grandes al Evangelio, sino padres, ¿verdad?, que llegaron al Evangelio y sus niños tenían 1 año, 2 años, o todavía ni nacían los hijos, ¿verdad? Y pudieron haberle ofrecido esa oportunidad. No le quite esa oportunidad a sus niños. Haga sus emociones a un lado, haga sus luchas, sus necesidades a un lado. Tenga en mente, amén, que tiene una criatura que va a crecer y que va a necesitar a Dios en su vida y que tiene la oportunidad de no batallar con las cosas que usted batalla. Si le da a usted, a ese niño o a esa niña, la oportunidad de crecer en las cosas de Dios. Amén. Tendrá una vida mucho mejor. Amén. Solo un consejo. Bueno, hermanos, recordatorios, ya se está aproximando la conferencia. ¿Cuántos están emocionados? Amén. Se va a poner tremendo, hermanos, se va a poner esto bueno. Amén. Yo estoy a la expectativa y emocionado por esta conferencia. Yo sé que vamos a ver un mover poderoso del Espíritu Santo. Amén. Recuerde que esta última semana vamos a ayunar. Amén. Van a ser ayunos completos. Amén. Completo me refiero a nada de comida y solo agua. Amén, eso es un ayuno completo. Nada de comida y solo agua. Amén. Y el domingo pasado le había dicho que íbamos a iniciar el lunes 25. Amén, pero lo voy a cambiar para el domingo 24, o sea, un día anterior. ¿Por qué? Porque estaba mirando mi horario, amén, y me di cuenta que ya ve que les dije que me van a mover el trabajo. Pues ya no voy a estar trabajando los domingos, siempre trabajo los domingos por la mañana. Amén. Y como yo no voy a trabajar los domingos, y esta semana me van a dar domingo, lunes y martes, pues quiero aprovechar. Amén. Usted no tiene que iniciar el domingo, simplemente que yo quiero aprovechar. Amén. Yo quiero aprovechar, ¿verdad?, que voy a descansar 3 días seguidos, para así poder hacer un ayuno de 3 días, ¿verdad? Y no tener que estar sudando en el trabajo. Porque ya es bastante difícil, amén, hacer un ayuno completo, entero de 3 días, y para hacer falta estar sudando y quemando que las calorías, amén, lo hace un poquito más complicado, amén. Así que yo voy a aprovechar, hermano, le digo, pues usted quiere acompañarme a mí. Yo sé que el año pasado, el mes de marzo, algunos me acompañaron, ¿verdad? Por eso lo estoy anunciando. Si usted quiere, ¿verdad?, ayunar los días que yo voy a ayunar, amén, va a ser entonces domingo 24, lunes 25 y martes 26. Los 3 días seguidos, ayuno total. Amén. Pero el ayuno, hermano, va a estar abierto de domingo 24 a jueves 28. El tiempo de ayuno. So, si usted no lo inicia el domingo, todavía lo puede iniciar el lunes, si no lo inicia el martes, lo puede iniciar el miércoles. Amén, gloria a Dios. Pero el tiempo de ayuno va a ser de 24 a 28, de domingo a jueves, ¿ok? De domingo a jueves, amén. Como le dije, yo voy a empezarlo el 24. Si usted va a hacer un ayuno de 3 días, que espero que alguien me acompañe, amén, gloria a Dios, y que se animen. Yo sé que en el mes de marzo como 3, 4 se animaron a acompañarme y se lo agradezco mucho. Yo sé que fue una lucha, amén, me platicaron, pero salieron adelante, amén. Pero los que me quieran acompañar, amén, en este ayuno de 3 días que yo voy a hacer, yo lo inicio el domingo. Amén, el domingo 24, 25 y 26. Si usted quiere hacer un ayuno total de 3 días, pero no quiere iniciar el domingo, lo quiere iniciar el lunes, está perfecto. Amén, está muy bien. Si
Si usted no puede hacer un ayuno completo de 3 días, pero lo puede hacer de 2 días, está bien. Si no puede hacer un ayuno de 3 ni de 2 días, sino solamente de un día, 24 horas, está bien. Amén. Pero ayune, hermano. Y si usted no es capaz de hacer ayuno completo porque toma un medicamento demasiado fuerte, amén, entonces no haga ayuno completo, haga ayuno parcial, pero ayune más de un día, hermano. Amén. Ayune toda la semana, ayune 3, 4 días, amén. Ayune las horas que usted sea capaz de ayunar, sean 8 horas, amén, etcétera. Usted conoce, ¿verdad?, de su cuerpo y el medicamento que está tomando. Pero si usted no es capaz de hacer ayunos completos, entonces le pido, ¿verdad?, que usted haga ayuno parcial. O haga el ayuno de Daniel, hermano, durante esa semana. Durante el ayuno de Daniel aún está consumiendo y puede tomar su medicamento con un estómago lleno. Pero nada de McDonald's, nada de carne, nada de soda, nada de jugos, amén, nada de azúcar, nada de pastelitos, nada de café, amén, ¿qué más? Bueno, nada de lo que le guste. Amén. Si le gusta, quiere decir que no está cumpliendo con el ayuno de Daniel, no le tiene que gustar. Amén. Así que eso es algo que usted puede hacer, hermano, durante esta semana. Si usted no puede hacer ayunos completos por causa del medicamento y que ocupa mantener el estómago lleno por esa medicina, entonces haga el ayuno de Daniel, hermano. Amén. Pero todos tenemos que estar en guerra, hermano. Amén. Unidos, intercediendo para que Dios manifieste su poder en esta conferencia. Amén. Así que no se olvide, lo voy a estar anunciando cada domingo, lo iniciamos el 24. Y si usted va a acompañar a su pastor, ¿verdad?, yo lo inicio el 24, ¿verdad? Y del 24 hasta el 26. Amén. Lo termino el miércoles a las 6 de la mañana. Amén. Gloria a Dios. Cualquier otra pregunta, hermano, pues se puede acercar a mí, ¿verdad?, y con mucho gusto le contesto. Amén. Bueno, creo que eran todos los anuncios que tenía que dar. ¿Alguien preguntó algo? Bueno, ya estoy escuchando cosas. Bueno, pues de qué vamos a entrar a la palabra. El día de hoy, hermanos, voy a hacer algo poco distinto. Voy a pedir al hermano Ramiro, amén, y hermano Fortino, que me ayuden a repartir, amén, las hojas que están aquí frente, donde está sentado el hermano ahí. Uno puede enfocarse del lado derecho, otro puede enfocarse del lado izquierdo. El día de hoy vamos a tener taller. Amén. Vamos a tener taller porque quiero ya preparados mentalmente para el taller que vamos a tener en la conferencia. Amén. Para que usted vaya ganando el ritmo de cómo se va a hacer esto. Amén. Y si ocupa un tipo de práctica, hoy es su día de practicar. Amén. Gloria a Dios. Así que se va a repartir. Amén. Solamente hay 20. Amén. Espero que todos alcancen. Amén, gloria a Dios. Creo que sí deberían de alcanzar. Si no, ¿verdad?, pues las parejas pueden compartir. Debería de haber plumas. No me han dicho si ya se acabó, pero debería de haber plumas en la parte de enfrente o en la parte de atrás. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, y vamos a leer el libro de Hebreos, capítulo 1, verso 1. Libro de Hebreos, capítulo 1, verso 1. Dice su palabra, Hebreos capítulo 1, verso 1. Hebreos 1, 1. Hebreos 1, 1. Amén. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, digan conmigo, muchas maneras. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, o sea, a los patriarcas, Abraham, Jacob, Isaac, David, etc., por los profetas. Amén. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, esto implica, amén, que hay diferentes métodos. Muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Amén. Y en esta tarde, hermano, lo voy a instruir en el tema los lenguajes de Dios. Amén. Los lenguajes de Dios. Mientras yo esté enseñando y impartiendo la revelación, hermano, en el material que se le acaba de ofrecer, amén, usted tiene la responsabilidad de escuchar la enseñanza y ir llenando los espacios vacíos
para que así esté participando, amén, y manteniendo su mente enfocada, hermano, amén, en lo que se va a estar enseñando. Amén. La razón por la cual se hace esto, hermano, es para forzar al público a enfocarse, hermano. Muchas de las veces está la predicación y nuestra mente se nos va por unos 5 o 10 minutos en las tortillas, en el niño de atrás que está haciendo ruido, amén, en el teléfono que le sonó a alguien, amén, gloria a Dios, no sé, que ya tiene hambre, amén, gloria a Dios, en que tiene calor, en que ya está frustrado y ya se quiere ir, amén, y la mente comienza a vagar, comienza a viajar. El propósito de un taller, hermano, es de instruir y de ofrecer material que no tan solamente equipe a la persona, sino que lo ayude a mantenerse enfocado en la instrucción y en la enseñanza. Amén. Gloria a Dios. Por el hecho de que usted no va a querer perder un renglón, lo va a obligar a estar enfocado, porque no voy a repetir nada y no me pueden hacer preguntas. Amén. Voy a simplemente enseñar a fluir, porque hay mucha palabra que impartir. Amén. Vamos a orar. Padre mío, te doy gracias por darme la bendición de estar aquí en tu casa el día de hoy. Te pido que me habilites, Señor mío, para poder instruir y enseñar apropiadamente tu palabra, para que toda palabra que salga de mi boca sea inspirada por tu Espíritu, edifique, enseñe y revele a este pueblo y te dé gloria a ti. Te pido por nosotros que abras nuestro entendimiento para poder captar, entender, Señor mío, la revelación e enseñanza de tus sagradas escrituras y poder seguir creciendo en tu voluntad, en esta sabiduría del cielo. Que tu Espíritu Santo sea derramado sobre todos, que hay una gloria poderosa tuya que se manifieste sobre este pueblo y lugar, Señor mío, y podamos ver tus maravillas entre nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Fuerte el aplauso al Señor Jesús. Pueden tomar su asiento, mis hermanos. Que sean bendecidos en el nombre de Jesucristo. Los lenguajes de Dios. Dios es un Dios que habla desde el principio, hermano. De hecho, hermano, la misma Biblia se encarga de revelarnos y enseñarnos en el primer capítulo de la Biblia de que nuestro Dios es un Dios que se comunica. Amén. Libro de Génesis, capítulo 1, verso 3, encontramos una frase muy conocida en la cual dice: y dijo Dios, y comunicó Dios, y habló Dios. Y Dios abrió la boca y salieron palabras y se comunicó con la creación, con la materia. Alabado sea el Señor. La misma Biblia, hermano, se encarga de revelarnos desde un inicio que Dios, el Creador, es un Dios que se comunica, es un Dios que habla y es un Dios que no se limita a hablar de una sola forma, sino que Él se comunica de muchas formas, según Hebreos 1:1, que nos da a entender esto, que Él es un Dios que habla, Él es un Dios que se comunica, Él es un Dios que quiere tener contacto con el hombre y que tiene varios métodos para hacer esto. ¿Vamos bien? El problema, hermano, no es si Dios habla, eso nunca ha sido el problema, sino si el hombre está escuchando. Dios desde un inicio de la creación, dice la Biblia, y dijo Dios, desde un inicio, desde el principio del tiempo, Dios ha estado hablando. Aún antes que el hombre llegara a existir, Dios estaba hablando. Alabado sea el nombre de Jesucristo. ¿Qué nos da a entender esto, hermano? Que Dios habla, Dios está comunicando, Dios está impartiendo su voz. El problema no es que Dios se está callando, el problema es que el hombre cierra sus oídos a la voz de Dios. Hay una frase, hermano, que era muy común de los labios de Jesucristo, en la cual Él decía, y está en Mateo 11:15, en uno de los versos, en el cual Él expresaba esto: el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Padre está
está comunicando, lo que Dios ha estado revelando. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Aquí el Señor está dejando muy en claro, hermano, que el problema no es la voz de Dios. Jesús no dijo Dios habla. Jesús dice que el hombre abra sus oídos. Dios ha estado hablando desde un inicio, hermano. Pero cuando el hombre no escucha a Dios, no es porque Dios no está utilizando uno de sus métodos para comunicarse, es porque el hombre está cerrando su corazón y eso no le permite escuchar uno de los lenguajes de Dios. Miren, oídos en griego implica palabra. Escuchen esto. Oídos en griego implica palabra. Y oír, entendimiento. O sea, ese verso que les acabo de leer se podría leer de esta manera: el que tiene palabra para oír, entienda. Escuche esto, hermano, esto es bien poderoso. El que tiene palabra para oír, entienda. El que tiene palabra para oír, entienda. El que tiene palabra para oír, entienda. La revelación es que debemos tener una palabra que nos lleve al entendimiento de cómo oír a Dios. Alabado sea Jesús. Y la palabra que abre tu corazón para que recibas entendimiento y puedas comenzar a comunicarte con lo divino, con lo todopoderoso, con el Rey de Gloria, hermano, es la palabra de Dios. Es esta palabra la que activa nuestra antena, hermano, para que nuestros oídos dejen de ser sordos, nuestro espíritu deje de ser sordo, nuestra mente, nuestro corazón deje de ser sordo y podamos comenzar a entender los lenguajes de Dios. Libro de Juan capítulo 10, verso 27 al 28, dijo Jesucristo: mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi ¿qué? Mi voz. Mira, hermano, lo que Jesús está revelando aquí. Él está diciendo: si tú como ser humano te consideras una oveja del Señor, entonces en ti tiene que haber una habilidad de escuchar a Dios hablar. No somos ovejas si no escuchamos la voz del Señor. No somos ovejas si no hemos aprendido a comunicarnos con Dios. No somos ovejas si no entendemos los lenguajes del Señor. Porque una oveja del Señor es definida por saber escuchar su voz, por saber entender su lenguaje, por saber entender su idioma, por saber entender y escuchar cómo Él se comunica. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Tres cosas importantes, hermano, que vienen de ser una oveja que escucha la voz de Dios. Tres cosas importantes que Jesús revela aquí, que vienen por saber comunicarnos con Dios, por saber entender los lenguajes de Dios. Primero, conocimiento y acercamiento con Dios. Cuando aprendemos los lenguajes de Dios, recibimos conocimiento y acercamiento con Dios. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esto implica, segundo, obediencia de su voluntad. Jesús dijo, hermano, no solamente que una oveja que aprendiera a escuchar su voz lo conocería, sino que también dice que la oveja que escucha su voz le sigue. Le sigue, esto es, le obedece. Aprender a escuchar la voz de Dios, aprender los lenguajes de Dios, hermano, nos garantiza conocimiento de Dios y la habilidad de serle obediente. Y tercero, los beneficios de una relación estable. Porque Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, conocimiento, acercamiento, y me siguen, obediencia.
y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Por aprender a escuchar a Dios, hermano, recibimos el beneficio de una relación estable, donde continuamente estamos siendo bendecidos y guardados por el Creador de los cielos y de la tierra. Esto, hermano, debería de revelarle a usted el de por qué es tan importante que conozcamos los lenguajes de Dios. Porque yo no sé usted, yo quiero conocimiento del cielo. ¿Cuántos aquí quieren conocimiento del cielo? ¿Cuántos aquí quieren estar cerca de Dios? No hay cosa más maravillosa, hermano, que estar cerca de Dios. Porque cuando estás cerca de Dios, cosas misteriosas, ocultas, se te revelan. Y lo que el hombre de afuera no puede experimentar, tú experimentas en su presencia. Esto nos revela, hermano, que aprender a escuchar su voz, aprender los lenguajes de Dios, son cosas que benefician nuestras vidas y que son necesarias para nuestra vida espiritual. Porque conocimiento es necesario en el reino. Acercamiento al Padre es necesario en el reino. Obediencia es necesario en el reino. Y ser beneficiado es necesario en el reino. Porque son sus beneficios los que te liberan del diablo. Son sus beneficios los que te liberan de enfermedades. ¿Alguien tiene que alabar a Dios? Son sus beneficios los que garantizan salvación y vida abundante. Amén. 7 lenguajes de Dios. Digan conmigo 7. Hay 7 lenguajes. Recuerden que el apóstol a los hebreos dijo que hay muchas maneras. Hay muchas maneras. Implica más de una. Hay muchas maneras en las cuales Dios habla, se comunica con el hombre. Estas yo las he enumerado como 7. 7 lenguajes de Dios. El primer lenguaje, el lenguaje de su palabra escrita, o lo que usted y yo llamamos Biblia. Digan conmigo Biblia. Más fuerte, Biblia. El lenguaje de su palabra escrita. La Biblia, hermano. Este libro es un medio de comunicación. Una de las muchas maneras en las cuales Dios se comunica, nos habla y tiene contacto con nosotros. Alabado sea Jesucristo. Si usted tiene este libro, usted tiene un teléfono por el cual Dios le puede hablar y tratar en su vida y en su corazón. Y de hecho, hermano, la palabra escrita, la Biblia, es el lenguaje más seguro que tenemos para comunicarnos con Él y Él comunicarse con nosotros. La Biblia es el lenguaje más seguro que tenemos para conocer su voluntad, para conocer su corazón, para conocer su deseo para con nosotros. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Miren, hermano, la palabra que usó aquí Pablo en esta carta, inspirada por Dios. Esto literalmente significa esto, escuche, respirada por Dios o exhalada por Dios. Respirada por Dios o exhalada por Dios. Siempre que usted escucha este libro, siempre que este libro está siendo predicado, siempre que usted está meditando en esta palabra, ¿sabe qué, hermano? ¿Qué es lo que acontece cuando uno habla? Uno respira y exhala. Cuando uno habla tan cerquita de una persona y empieza a hablar de él, ¿qué empieza a sentir él de mí? Empieza a sentir
y exhalar mi respiro, mi viento. Eso es lo que es eso. Eso es lo que hace esto. Dios en tus vidas. Esto es la palabra, hermano. Este es el lenguaje de Dios. Que siempre que te habla, Dios está. ¿Quién puede hablar sin respirar? A ver, ¿quién se quiere aventar más enfrente? A ver cuánto dura. ¿Verdad que no se puede? Cuando hablas, ¿qué haces? Hermano, respiras. Cuando esto te está hablando, Dios está respirando en ti. Alabado sea el nombre de Jesucristo. El viento de la boca del Padre está soplando sobre tu espíritu. Cuando este lenguaje llamado Biblia está resonando entre tus oídos y corazón. El salmista dijo en Salmo 119, verso 105: lámpara es a mi pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Su palabra, hermano, es el lenguaje que Dios utiliza para revelar su verdad y su voluntad. ¿Quieres conocer a Dios? Estudia el lenguaje de su palabra. ¿Quieres saber cuál es su voluntad? Estudia el lenguaje de su palabra. ¿Quieres saber qué es lo que Él quiere para ti? Escucha el lenguaje de su palabra. En su palabra está escrito todo lo que Dios quiere comunicar a tu vida, a tu matrimonio, a tus hijos, a tus finanzas, a tu salud. Todo, hermano. Dios habla con autoridad, claridad y dirección a través de lo que está escrito. Y tienes que entender que esta Biblia no es un libro nomás, es el lenguaje de Dios en la tierra. Uno de los muchos medios y el medio más seguro que tenemos para recibir la comunicación de Dios para con nosotros. Fíjese, hermano, pero lo que dice de este lenguaje, de este libro, Segunda de Pedro capítulo 1, verso 19. Tenemos, digan conmigo, tenemos también la palabra profética más segura. La palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, alertas, como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca. Esto es referencia a la segunda venida del Señor. También la siguiente frase donde dice: y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, es una referencia a la segunda venida del Señor. Lo que Pedro está revelando, hermano, que el medio de comunicación más seguro que tenemos hasta la segunda venida de Jesucristo es este libro. Es este libro. Hay más métodos, hermano, por el cual Dios nos habla, con lo cual se los voy a enseñar, pero el método más seguro es este, hermano. Es este, alabado sea el nombre de Jesús. El método más seguro que tenemos, por el cual Dios se comunica con nosotros, es la palabra de Dios. Tenemos cristianos, hermanos, que están esperando que Dios les hable por medio de sueños. Me debo sujetar a mi pastor. No, cuando la palabra ya te dice, sujétate a tu pastor. Tenemos a cristianos que están esperando, ¿debo de dar o no debo dar? Cuando la palabra ya te dice, Dios ama a los dadores alegres. Tenemos cristianos que están esperando un sueño, una palabra profética para que le diga, tienes que servir, tienes que alcanzar almas, cuando la Biblia ya te dice ir al mundo. ¿Qué es el mundo? Tenemos cristianos esperando ser comunicados de ciertas cosas que ya están comunicadas aquí. That no makes sense. Que estamos esperando, estoy esperando que el Señor me diga proféticamente que me debo de congregar.
La Biblia ya te dice, ya Dios te comunicó. No seas como aquellos que no se congregan. ¿Cómo que estás esperando un profeta que te diga eso? ¿Cómo que estás esperando tener un sueño que te diga eso? No, hermano. La palabra más segura que tenemos es la Biblia. Y esto está por encima de sueños. Esto está por encima de palabras de cualquier profeta. Esto está por encima de cualquier sentimiento e emoción humana. Lo más seguro que tenemos de comunicación de Dios para con nosotros es la palabra de Dios. Es la palabra. Segundo el lenguaje del Espíritu Santo, esto es la voz interior. La voz interior. El Espíritu Santo sigue hablando, hermano. El Espíritu Santo le hablaba a Pablo, el Espíritu Santo le hablaba a Pedro, el Espíritu Santo le hablaba a Juan, amén, y el Espíritu Santo sigue hablando el día de hoy, amén. Y este es el segundo lenguaje, el segundo medio que Dios usa para comunicarse con nosotros. Jesús dijo en Juan capítulo 16, verso 12 al 13, aún tengo muchas cosas que deciros, dijo el Señor a sus discípulos, pero ahora no las podéis sobrellevar. Aún no están capacitados para un nivel de comunicación más alto. Es lo que el Señor está diciendo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y eso hará y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hablará. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Hablar. Él va a hablar. Y el Espíritu Santo es espíritu. Por lo tanto, el Espíritu Santo habla a tu espíritu. El Espíritu Santo habla a tu espíritu humano, hermano. Él habla adentro, no por fuera. Él habla adentro, no por fuera. Mire, venir, la palabra que se utiliza en los textos cuando dijo el Señor, pero cuando venga, esa palabra, venga, en griego, significa entrar. Significa entrar, pero cuando entre el Espíritu de verdad. Venga es entrar en griego. Esto significa que la habilidad de comunicarnos con Dios aumenta aún más cuando el Espíritu Santo pasa de morar con nosotros a estar en nosotros, según Juan 14, 17. En Juan 14, 17 Jesús reveló que sus discípulos, como ya habían nacido de nuevo, ya habían sido limpiados por la palabra, transformados por la palabra, el Espíritu Santo moraba con ellos. Pero iba a venir otro tiempo donde ese Espíritu que moraba con ellos iba a estar en ellos. Ahora noten, hermano, la revelación profunda de aquí. Jesús está revelando algo muy profundo a sus discípulos. Y les dice, no puedo hablarles más profundamente ahorita, porque aún no están capacitados para un nivel de comunicación más alto. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero no las podía sobrellevar aún. Pero ya les habían dicho muchas cosas y las habían captado. Porque desde el momento que el Espíritu Santo comienza a morar en tu vida, tú comienzas a entender los lenguajes de Dios, hermano. Y Dios comienza a trabajar en tu vida, comienza a transformarte y comienza a llevarte en la trayectoria, en el destino al cual Él te ha predestinado. Alabado sea Jesucristo. El cual el desarrollo de todos es distinto y es diferente, pero mientras nos mantengamos en la fe, vamos a ver todo lo que el Señor ha preparado para nuestras vidas y desarrollándose conforme vayamos caminando en el Evangelio. Pero no te hermano, Jesús les dijo, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podéis olvidar. Pero cuando entre el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que ahorita mora con ustedes,
que te reveló a ti, Pedro, que yo era el Mesías. Bendito eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre, quien es el Espíritu Santo. Los discípulos ya habían recibido mucha revelación, ya habían recibido mucho entendimiento, pero dice Jesús, hay un nivel más alto todavía, en el cual me quiero comunicar con ustedes. Ese nivel más alto se va a activar en sus vidas cuando este espíritu que mora con ustedes ahorita pase de morar a estar en. O sea, van a pasar de 3G a 5G. ¿Entendieron? ¿O no saben qué es eso? Van a pasar de 3G a 5G. ¿Quién tiene un teléfono con 2G o 3G? ¿Nadie? Usted mira, hermano, puede recibir llamadas, puede recibir contacto, pero es lento. Es lento. Le tarda como 10 minutos para abrir Facebook. Pero si tienes 5G, hermano, de inmediato. De inmediato abre Facebook, de inmediato abre Instagram, de inmediato abre YouTube, de inmediato se comunica al otro mundo a través de videos de llamada. Porque ahora la señal es más fuerte. No es que 2G o 3G no pueda comunicarlo, sí puede comunicarlo. Pero cuando pasa de 2, 3G a 5G, ahora la comunicación es aún mucho más potente. Eso es de pasar de que el Espíritu more contigo a que esté en ti. Pasas de 3G a 5G. El Espíritu Santo, hermano, habla por medio de inspiración. Escucha esto. El Espíritu Santo habla por medio de inspiración. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, nunca. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Este es el lenguaje del Espíritu. Inspiración. Inspiración es una voz interior, no una voz exterior. Inspiración es una voz interior, no una voz exterior. Y esta inspiración, hermano, funciona por medio de impresión. Diga conmigo, impresión. Impresión. O sea, cuando el Espíritu Santo te hable, va a poner una impresión en tu espíritu de lo que Él desea comunicarte. Es como un sentir, hermano. Es un sentir sobrenatural. Un sentir no producido por tus emociones, sino por el Espíritu Santo. Es una impresión. Yo le he contado a usted la historia, hermano, de cuando uno estaba conociendo y caminar con el Espíritu Santo, que estaba en un culto de jóvenes y el Espíritu Santo puso la impresión en mí de que orara por sanidad por el joven que estaba a un lado mío. Pero yo aún estaba iniciando en eso, no conocía mucho del Espíritu Santo, no conocía mucho de los métodos de Dios. Así que cuando yo recibo la impresión de que ore por sanidad por este joven, yo dije, no, me la estoy inventando. Dijo, debe ser mi imaginación. Y no lo hice. Termina el culto, esta joven se me acerca porque yo era su líder y me dice, voy a ir con el predicador porque tengo la rodilla lastimada y ocupo sanidad. ¿Ven lo que es, hermano? Eso es el lenguaje del Espíritu Santo. Son impresiones en nuestro espíritu, iglesia. Y uno tiene que tener la fe, diga conmigo, fe. Uno tiene que tener la fe para operar en la voz del Espíritu Santo. De hecho, hermano, la voz del Espíritu Santo va a activar dones en tu vida. Escuche. La voz del Espíritu Santo va a activar dones en tu vida. Porque cuando el Espíritu Santo ponga la impresión en ti, ora por sanidad, y tú le haces caso en fe, aunque no conoces a esa persona, y para ti se ve bien sanito, tiene hasta six-pack. Bueno, con el estimado del Espíritu Santo le puso la impresión, y vas y oras por sanidad y le das a un enfermo.
Pero como hiciste caso a la impresión, a la inspiración, a la voz del Espíritu Santo, se activa el don de sanidad y comienzas a ser usado en sanidades solamente por haber escuchado la voz del Espíritu Santo. Pero para operar en esa voz, hermanos, se requiere mucha fe. Digo otra vez fe. No es fácil operar en una impresión, se lo digo por experiencia propia. No es fácil. Estás entre... Yo, hermano, cuando predico a veces el Espíritu Santo me pone impresiones, pero digo, ay Señor, hago eso. Y estoy batallando con la misma carne. ¿Qué si quedo avergonzado? ¿Qué si la iglesia se desespera más porque ya tardó mucho el culto? Y no es fácil, hermano, operar en las impresiones del Espíritu Santo, pero nunca te vas a arrepentir. Porque cuando tú operas en la voz del Espíritu, hermano, te va a tocar ver el Espíritu en acción. Apunte eso, cuando usted escucha y obedece la voz del Espíritu, le va a tocar ver el Espíritu en acción. Cuando usted escucha y obedece la voz del Espíritu, le tocará ver el Espíritu en acción. Tercer lenguaje, el lenguaje de las circunstancias, nuestro lenguaje más favorito. El lenguaje de las circunstancias, puertas abiertas o cerradas. Las situaciones de la vida, hermano, son un medio más por el cual Dios se comunica con nosotros. Tanto las cosas malas como las cosas buenas, puertas abiertas o puertas cerradas. Es un medio que Dios utiliza para comunicarse con nosotros y trabajar en nuestro corazón, en nuestro carácter y en nuestra fe. Apocalipsis capítulo 3, verso 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y que cierra y ninguno abre. Esto es, Dios está en control de tus circunstancias. Dios está en control de tus circunstancias. Aun cuando parezcan malas, Dios está en control de tus circunstancias. Aun cuando sean puertas cerradas, Dios está en control de tus circunstancias. Son puertas abiertas, gloria a Dios, Dios está en control de las circunstancias. Sean agradables o desagradables a ti, Dios está en control de tus circunstancias. Y es un método que Dios va a utilizar para tratar contigo. Es Dios que está en control de las circunstancias y las utiliza para comunicarse con nosotros. Él te da una nueva revelación por un problema que tuviste con tu hijo. Él te da un nuevo nivel de fe por una enfermedad que atacó tu cuerpo. Amén. Cierto. ¿La están captando? Amén. Este es un medio que Dios utiliza, hermano, y fuertemente en nuestras vidas para trabajarnos y moldearnos. Él es el alfarero. Amén. Y el alfarero te forma con las manos. Y las manos de Jehová son las circunstancias que te rodean, que mientras tú te dejas, y no te quitas de las manos del alfarero porque te duele mucho, porque te desanimas mucho, pero te quedas ahí, síguele. Terminas, hermano, recibiendo tremendas revelaciones y unciones de parte de Dios. En Génesis capítulo 50, verso 20, José, vosotros, dice José a sus hermanos, ¿saben qué es José, verdad? Uno de los dos hermanos, hijos de Jacob. Vosotros pensáis mal en contra de mí. ¿Por qué le hicieron sus hermanos? Lo vendieron. Y le dice, vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para
leemos hoy. José, hermano, fue vendido por sus propios hermanos, acusado falsamente por la esposa de Potifar, encarcelado injustamente y con años en esas celdas. Desde una perspectiva humana, parecía que su vida estaba fuera de control. Porque cuando tú ves tus circunstancias con vista de hombre, con vista de ser humano, no vas a entender. Sin embargo, Dios estaba orquestando cada circunstancia para llevarlo al lugar exacto donde Él lo quería, como príncipe de Egipto. Pero si humanamente nosotros miráramos esto, hermano, muchos de nosotros no leíamos lo que José dijo, o lo que José llegó a creer. Dios se encaminó. Dios usó todas estas circunstancias para comunicarse conmigo. Esto de que ustedes me vendieron, era Dios hablándome. Pero no todos pueden creerlo o verlo, no entenderlo. Pero cuando José fue vendido, Dios le estaba hablando. Cuando José fue juzgado y condenado por querer violar a la esposa de Potifar, era Dios hablando. ¿Sí? ¿Cómo? Sí. Cuando lo metieron a la cárcel y duró años detrás de esas celdas, perdiendo años de juventud, ¿sabe qué? Era Dios hablando. Era Dios hablando. ¿Y qué estaba haciendo Dios a través de este lenguaje de circunstancias? ¿Qué estaba haciendo Dios a través de este lenguaje donde utiliza puertas abiertas y puertas cerradas en nuestras vidas? Estaba moldeando a José y lo estaba llevando al destino al cual había sido predestinado para que él se convirtiera en el Salvador de Jacob, de sus hermanos, sus sobrinos y las esposas de sus hermanos. No te quejes de tus circunstancias, hermano. Puedes llorar si quieres. Llora. Pero entiende el día de hoy que todo lo que estás viviendo en esta vida es porque Dios está llevando a un lugar. El problema que estás teniendo con tus hijos es porque Dios te está hablando. El problema que estás teniendo en tu matrimonio es porque Dios te está hablando. El problema que estás teniendo con tu cuerpo de esa enfermedad es porque Dios te está hablando. Dios. Nunca desprecies el proceso que te ha tocado, porque es un proceso diseñado por Dios para llevártelo a tu propósito. Nunca te quejes, hermano. A todos nosotros y les nos ha tocado una vida distinta. Pero miren, hermano, miren lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es. A los que conforme a su propósito son llamados. ¿Saben por qué todos tenemos una vida distinta? Porque todos tenemos un llamado distinto. Y a todos nos toca pasar circunstancias distintas. Porque estamos siendo formados no para el mismo propósito, sino para propósitos distintos. A ti no te va a tocar vivir lo que le tocó vivir José, pero te va a tocar vivir otras cosas que te van a llevar a donde Dios te ha asignado a llegar, como asignó a José. Algunos de nosotros nos toca vivir terribles enfermedades, algunos de nosotros nos toca vivir terribles problemas familiares, algunos de nosotros nos toca vivir terrible problema económico, algunos de nosotros nos toca vivir problemas mentales y emocionales. Pero hermano,
entiende el día de hoy que cuando tú estás en el Señor y tú le amas y estás permitiendo que el proceso proceda, todo esto lo que tú vivas no va a ser en balde. Un día vas a ser príncipe en Egipto, un día vas a ser alguien bendecido, un día vas a ser alguien que encontró su propósito en esta tierra. Deja que los mareos sigan moldeando tu vida, deja que las circunstancias sigan aconteciendo. Puedes llorar, pero no te rindas. Cuarto lenguaje de Dios, el lenguaje de otros creyentes. Voz profética y consejo sabio. Porque Dios usa a otros como un medio para hablarte. ¿Cuántos ahorita aquí ya recibieron una palabra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sabe lo que está pasando? Dios está usando un hombre para comunicarse con usted. Es lo que está pasando. Está usando un hombre para comunicarse con usted. Ese es otro medio, otro lenguaje de Dios, hermano. Él usa el lenguaje de otros. ¿Pueden entender eso? Sí, amén. Él usa el lenguaje de otros. Proverbios capítulo 11, verso 14. Donde hay dirección sabia, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay ¿qué? Seguridad. Seguridad. Hay algo de estar rodeado de personas sabias, temerosas de Dios, que bendice tu vida. Porque entre más personas temerosas de Dios estés rodeado, más teléfonos tienes a tu alrededor que te puedan conectar con el Señor. Ahorita el pastor te está hablando, pero tú no sabes si mañana Dios usa a Eric, Dios usa al hermano Ramiro, Dios usa a la hermana Marta para comunicarte algo que tú necesitas. ¿Ves por qué es tan importante congregación, grupo de personas? La razón de esto, hermano, de multitud de personas, que hay seguridad en consejería de personas que temen a Dios. La razón de esto es porque Dios usa a las personas para comunicarse contigo, en especial a las personas temerosas de Él y llenas de su Espíritu. No es una excepción, escuche esto. A mí me ha pasado, hermano, que Dios se comunica conmigo como un pagano. Y me dio una revelación y él ni cuenta, hermano. Él no sabe qué está pasando. Pero habló algo que mi espíritu necesitaba en su momento, que me habló mi corazón y mi mente, a algo que Dios estaba tratando de comunicarme. Qué poderoso es esto. ¿Verdad, amén? Hasta los cuervos Dios puede usar para alimentarte. Pero en sí, hermano, lo que más seguido acontece cuando Dios utiliza el lenguaje de otros, es de otros temerosos de Él y llenos de su Espíritu. En Hechos capítulo 15, verso 28, miramos esto en acción. Dicen los apóstoles y los ancianos. Ancianos son los obispos, o sea, los pastores encargados de la iglesia. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Los apóstoles y los obispos comunicaron la voluntad del Espíritu Santo al pueblo gentil, hermano. Es lo que está pasando allí. En ese texto es cuando el concilio de Jerusalén se unió, porque estaba aconteciendo un debate que si los gentiles se tenían que judaizar sí o no, y no sabían. Por lo tanto, se juntó Pablo, se juntó Pedro, se juntaron los apóstoles, se juntaron los obispos, los que estaban encargados de ciertas congregaciones, y comenzaron a debatir el asunto, comenzaron a platicarlo. A final de cuentas llegan, hermano, a un acuerdo. ¿Y saben qué están diciendo ellos? Este acuerdo, este comunicado que le estamos dando a ustedes los gentiles, no viene de Pedro, no viene de Juan, no viene de Pablo, viene del Espíritu Santo. No
estamos haciendo el lenguaje de otros. ¿Ven? Dios usa pastores, usa maestros, usa hermanos para edificar la iglesia. Usa el lenguaje de otros para hablarte. Tú nunca sabes cuando Dios va a utilizar al hermanito de la parte de atrás para darte una palabra que va a bendecir tu vida. Amén. Quinto lenguaje, el lenguaje sobrenatural. Sueños, visiones y señales. El lenguaje sobrenatural. Sueños, visiones y señales. Este lenguaje es un lenguaje sobrenatural y es un medio más que Dios usa para comunicarse a nosotros. Números capítulo 12, verso 6. Y Él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Y en ese texto está hablando específicamente del profeta, pero en Hechos, después del derramamiento del Espíritu Santo. Pero dijo, amén, que por causa de esto, amén, jóvenes, ¿verdad?, ancianos, niños, ¿verdad?, tendrían sueños y visiones. Eso es general. Este es un lenguaje sobrenatural que Dios utiliza para comunicarse, no tan solamente específicamente al profeta, sino a todo su pueblo, hasta niños. Los sueños y visiones son métodos sobrenaturales que Dios utiliza para comunicarse con nosotros. Pero tenemos que tener muy en cuenta que no todos los sueños son de Dios y que debemos tener discernimiento a la hora de entender el comunicado de Dios a través de un sueño o visión. Diría yo, hermano, que este es el medio más peligroso para el ser humano. No por causa de Dios, sino por causa nuestra. Por tanta falta de entendimiento que hay en nosotros, emocionalismos, en sentimientos, etc. Sería el método menos seguro, pero ciertamente es un método. Y no lo queremos hacer a un lado, porque sí es una manera en la cual Dios habla, es una manera muy bella y muy poderosa, pero es una manera peligrosa, por causa no de Dios, sino de nosotros. No todos los sueños son de Dios, hermano, y aquí dicen que todos los sueños piensan que son de Dios. A veces Dios mismo, de hecho hay escritura bíblica para respaldar esto, que Dios permite sueños para probarte, y estos sueños son del diablo. Fíjese nomás, hermano. Y no todo sueño es sobrenatural. Su mente sueña, hermano. Y a veces no es un sueño sobrenatural, ni del cielo, ni demoníaco. Simplemente comió mucha pizza. O se acostó estresado pensando en algo y eso provocó el pensamiento con el cual soñó. Hechos capítulo 10, verso 11 al 16. Miramos a un gran siervo de Dios teniendo un sueño, teniendo una visión. Vamos a estudiarla. Hechos 10, 11 al 16. Y vio el cielo abierto, esto es Pedro, que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, ese es el sueño: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Ellos iban contra la dieta judaica que el Señor les había revelado. Verso 15. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Pedro, hermano, en esta historia cometió el error. Cometió el error de muchos cristianos hoy en día, de tomar literalmente las figuras y expresiones del sueño o visión, en vez de discernir lo que las figuras y expresiones están tratando de comunicar a la persona. El error que Pedro cometió es el error de muchos hoy en día.
Suenan con changos y fuego. Ay, van a venir changos con fuego. No sé por qué changos con fuego, pero viene literal. Y Pedro cometió ese error, hermano. Está teniendo el sueño y lo está tomando literal. Padre, ¿cómo me estás pidiendo que coma puerco? Cuando se supone que tú nos enseñaste a nosotros los judíos no comer puerco. Me estás pidiendo que haga algo que tú me dijiste no hacer. No puedo hacer esto. Él lo estaba tomando literal. Y de hecho, hermano, este sueño, muchas iglesias gentiles lo toman literal. Y dicen, ay, a ver, la dieta judaica ya no existe. Nada que ver con eso, hermano. Nada que ver con eso. El judío no se tiene que desjudaizar y el gentil no se tiene que judaizar. Nada que ver con eso. Pero Pedro lo estaba entendiendo así, hermano. Así estaba entendiendo él la visión. Pero mire, cuando tú comienzas a discernir el sueño, la visión, no literalmente, sino espiritualmente para recibir el comunicado de Dios, es bien distinto. Miren, los animales representan los sentidos, no era comida. Jesús no estaba hablando de comida. Los animales representan los sentidos, quienes ya eran aceptados para formar parte de la Israel de Dios. Por eso le estaba diciendo, pero no los llames impuros. Le pidió que comiera de tales animales, porque lo estaba preparando para predicar a Cornelio y a su casa. ¿Quién eran qué? Gentiles. Y tuvo la visión 3 veces, porque iban a venir 3 hombres de parte de Cornelio para recogerlo. Ya ven. Ya ven, hermano, nada que ver con lo literal. Absolutamente nada. 2 consejos prácticos para discernir sueños. Escuchen. 2 consejos prácticos para discernir sueños. Prueba y compara el sueño con la palabra. Prueba y compara el sueño con la palabra. Prueba y compara el sueño con la palabra. En su casa estudia Deuteronomio capítulo 13, verso 1 al 4. Ahorita lo voy a resumir, pero allí, hermano, dice algo bien poderoso concerniente a los sueños. Deuteronomio 13, 1 al 4. Yo lo resumo. Cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigio diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, no darás oído. Cuando gente esté soñando y teniendo visiones, si esos sueños y visiones que te están platicando contradicen esto, que es lo más, ¿qué es esto? Lo más que, lo más seguro, no tu sueño, no, mi hijo, discúlpame, tu sueño no. No tu sueño, no tu visión, esto es lo más seguro. Y si tus sueños y tus visiones están contradiciendo esto, estás siendo engañado por tu carne o por el diablo. Soñé que me tengo que ir de la iglesia porque ya no tengo que sujetarme a mi pastor y tengo que ir allá. Ándale. Pues ¿qué dice esto y qué dice tu sueño? ¿A qué le vas a hacer caso? ¿A tu sueño o a esto? Vuelvo a lo mismo, hermano. Por eso es que este lenguaje es uno de los lenguajes más peligrosos. No por causa de Dios, sino por causa de usted y por causa de mí. Por no tener el entendimiento de actuar apropiadamente cuando este comunicado se nos está ofreciendo. Es hermoso tener visiones, hermano. Es hermoso tener sueños, pero también es peligroso. Prueba y compara el sueño con la palabra. Si tu sueño contradice la palabra, no es de Dios. Y Dios te está probando, permitiendo que el diablo te ponga sueños y visiones. Porque va a querer ver qué haces tú. Va a querer ver qué haces tú. Va a querer ver si le haces caso a esto, o si eres caso al sueño bien bonito que tuviste. Y te está poniendo a prueba. Segundo consejo, pida a Dios revelación. Génesis 48,
Ellos le dijeron a José, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José, no son de Dios ¿de quién son las interpretaciones? De Dios. No de aquel que está en YouTube. No de aquel que ve las manos en la esquina. No de Google, porque tenemos cristianos pidiendo la Google interpretación de sus sueños. Y hoy en día tenemos cristianos pidiendo a ChatGPT interpretación de sus sueños. Google, ¿qué significa eso? Soñé esto. ¿En serio? Qué bonito. Gracias, Dios. Más, hermano. Pero es lo que me refiero, porque este método es tan peligroso, es por causa de nosotros, hermano. O como somos, o como actuamos. No nos corregimos, no cambiamos. Y por causa de eso, este método, que hoy día es un método de pura bendición, termina convirtiéndose en un método peligroso. Pero estos dos consejos, hermano, le ayudarán. Compare siempre sus sueños con la palabra de Dios. Y no le pida a Google revelación o a ChatGPT, pídale a Dios la interpretación. Y si es a Dios, a su debido tiempo se le dará. Si nunca se le da, es porque no era para usted para recibir, punto. No se está quemando el coco. Lenguaje sexto, el lenguaje del silencio. Cuando Dios no responde. Este es el lenguaje más duro. Este es el lenguaje de Dios más duro. Tal vez aún más duro que las circunstancias. Porque cuando estás pasando por circunstancias, hermano, este lenguaje, a ver, puedes todavía estar escuchando a Dios y eso te anima, te alienta, aún pasando por lo que estás pasando. Pero ya cuando no escuchas a Dios, el lenguaje del silencio, cuando Dios nos responde. Salmos 46, verso 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Qué va a pasar cuando tú estés en silencio? Vas a conocer que yo soy Dios. Este lenguaje tiene una razón. Estar quietos, estar en silencio y conocer que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, entre ustedes. Enaltecido seré en la tierra, entre ustedes. Cuando estén quietos, cuando estén pasando por el lenguaje del silencio. El silencio es un lenguaje que Dios utiliza para exaltarse a través de tu vida. Un ejemplo de esto es Job, hermano. Job es un ejemplo perfecto de esto. A él le tocó vivir el lenguaje del silencio. Perdió su salud, no escuchaba o sentía a Dios. Perdió su economía, no escuchaba o sentía a Dios. Perdió a sus hijos y hijas, no sentía ni escuchaba a Dios. Y Job clamaba, Job oraba, Job lloraba, pero no sentía ni escuchaba a Dios. Job 30:20. Clamo a ti y no me oyes. Me presento y no me atiendes. Ese silencio, hermano, no era silencio de indiferencia ni de abandono, sino que Dios estaba permitiendo un proceso profundo para él. Mi hermano, cuando tú estás pasando por el lenguaje del silencio, esto es muy bien ilustrado cuando un padre le está enseñando a su hijo a andar en bici. Tarde que temprano lo va a sentar. ¿Lo pueden agarrar? Tarde que temprano lo va a sentar. Sabe que por un tiempo tiene que estar allí, tiene que estar dando, tiene que estar mirando, pero sabe que si no lo suelta, nunca va a aprender nada. Y allí el hijo ya no tiene lo que tenía, que le daba la seguridad y la motivación. Ahora simplemente tiene que tener convicción de que su papá le enseñó. ¡Dios! ¡Carosenda! ¡Ya tenemos Tokio, Shatara! Se echó un papo de anciano y dije:
Es todo. En el lenguaje del silencio, hermano, es solo tu convicción lo que te va a sostener. No que si te sientes salvo, no te sientes salvo, no que si te sientes que Dios está contigo, no está contigo, no que si puedes ver algo, no puedes ver algo. En ese momento lo único que te va a sostener es tu convicción, porque no vas a sentir nada, no vas a escuchar nada, no vas a ver nada. Lo único que vas a tener es convicción. Y ese es un proceso profundo, hermano. Un lenguaje que Dios usa para probar la fe, como probó la fe de Job. Usa para mostrar al adversario que su fidelidad no depende de las bendiciones materiales, sino de su convicción en Dios. ¿Puedes hacer tú eso en el lenguaje del silencio? Porque Dios le dijo al diablo: ok, te voy a dejar nomás para que veas que Job me sirve, no porque lo tengo bendecido, que Job me sirve, no porque tengo ángeles con él. Le voy a quitar los ángeles, le voy a quitar la bendición, le voy a quitar la salud, le voy a quitar mis beneficios, y te vas a dar cuenta que me sirve porque tiene pantalones, o si es mujer porque tiene zapatillas. Fíjense nomás, hermano. Este es el lenguaje del silencio. Y en este lenguaje, hermano, no vas a tener las cosas anteriores que tenías para motivarte y avivarte. Lo único que vas a tener es las enseñanzas del Padre. Y eso tiene que ser más que suficiente, hermano. Que cuando te caigas de la bici, escuches las enseñanzas del Padre y te diga: hijo, todo está bien, no pasa nada, sin nada. Aleluya. Eso es todo lo que te vas a sostener, hermano, las enseñanzas del Padre. Pero cuando finalmente Dios habló, hermano, al Job capítulo 38 en adelante, no le dio a Job todas las explicaciones de que él pedía, sino que simplemente ¿qué hizo? Dice el verso que leímos: estar quietos y conocer que yo soy Dios. Después de este lenguaje de silencio, ¿qué fue lo que le pasó a Job? Conoció aún más a Dios. Alabado sea el Señor. Lo que le faltaba conocer es su carácter, lo conoció en el silencio. Lo que le faltaba conocer es su poder, lo conoció en el silencio. Lo que le faltaba experimentar es sus bendiciones, lo experimentó y lo recibió en el silencio. Bueno, cuando estés viviendo este lenguaje, no cometas el error de muchos. Que cuando les toca vivir este lenguaje, ellos terminan siendo los avergonzados, en vez de ellos ser los utilizados para avergonzar al diablo. Job lloró, Job clamó, y Job no se sentía nada bien, hermano. Cuando tú lees el libro de Job, este siervo no se sentía nada bien. Estaba luchando con depresión, con sentimientos, pero ¿sabe qué Job no hacía? No maldecía el nombre de Jehová. Y aunque le parecía justo todo lo que estaba viviendo, él se aguantó. Él fue cabrón. Desnuda vine, desnuda me voy a ir, pero no voy a maldecir el nombre de Jehová. Eso es lo que Satanás quiere sacar de tu boca, hermano. Que maldigas el nombre de Jehová, que pierdas la fe, que pierdas las enseñanzas de tu Padre. Quiere hacer que se te olvide lo que Él te mostró y lo que te reveló, nomás porque ahora ya no sientes, nomás porque ahora ya no ves. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero tú tienes que decir al diablo, hermano, en ese tiempo de silencio, aunque ahorita ya lo vea y ahorita ya lo escuche, yo escuché y yo miré en el principio, y con esto me voy a sostener para mantenerme firme. Gloria a Dios. Mi séptimo lenguaje, mi hija dulce va pasando. El lenguaje de nuestra oración y adoración. Comunicación del nombre hacia Dios. Este es el método que usted tiene, hermano,
para comunicarse con Dios. La palabra es para Dios comunicarse contigo, los sueños es para Dios comunicarse contigo, las circunstancias es para Dios comunicarse contigo, el silencio es para Dios comunicarse contigo, pero la oración y la adoración es para que tú te comuniques conmigo. Primera de Corintios capítulo 14, verso 14 al 15 dice: porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento se queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. La oración, hermano, es el método más poderoso que tiene el hombre para comunicarse con Dios. Vuelvo a repetir, la oración es el lenguaje, el método más poderoso, la oración y adoración, que tiene el hombre para comunicarse con Dios. Según Pablo, hermano, la oración tiene dos áreas importantes que llenar en el hombre: la mente humana y el espíritu humano. La mente humana y el espíritu humano. Dijo: oraré con mi entendimiento, pero también oraré con mi espíritu. Mente, espíritu, mente, espíritu, mente, espíritu. O sea, tú tienes que aprender a comunicarte con Dios, con tu mente, pero también con tu espíritu. Tu mente tiene que ver con Dios, pero también tu espíritu. Y para eso está la oración. Cuando oras en tu lengua materna, español, inglés, te comunicas con Dios con tu entendimiento. Cuando oras a Dios en lenguas extrañas, oras a Dios con tu espíritu. Porque cuando oras con tu lengua materna, es tu mente, tu cuerpo comunicándose con Dios. Pero cuando hablas en lenguas extrañas, hermano, es tu espíritu humano hablándole al Señor. Bueno, todos aquí tenemos que llegar a un punto donde no solamente podemos orar a Dios con el entendimiento, sino que también podemos orarle con el espíritu. Todos, iglesia, estas señales seguirán a los que creen, hablarán de lengua. El orar de la mente y el orar del espíritu es para todo el pueblo de Dios. Dios quiere que todos sus hijos se puedan comunicar con Él, no nomás con el entendimiento, sino también con el espíritu. Tarde que temprano tienes que llegar ahí. Y si aún no has llegado ahí, te tienes que estar esforzando por llegar ahí. Porque Dios no nomás tiene un lenguaje mental para ti, también tiene un lenguaje espiritual para más. Pero ¿saben qué, hermano? A veces la iglesia batalla mucho para recibir este lenguaje de su espíritu, porque no ha entendido la voz del espíritu. ¿Y qué es la voz del espíritu? Una impresión, una inspiración. Están esperando expresar lenguas extrañas de su espíritu a través de su boca, hasta que su boca comience a moverse por sí sola, o hasta que a su mente se le ocurra un lenguaje. Pero no es así. El Espíritu Santo va a poner una impresión en ti. Hechos capítulo 2: y el Espíritu Santo vino sobre ellos y dio lenguas que ellos expresasen una expresión que de adentro, un sentir, una impresión. Y tú tienes que tener la fe de soltar ese lenguaje espiritual, hermano. Por más extraño que se escuche, debe de ser extraño. Lenguas extrañas. Lenguas extrañas, pero dejamos que el razonamiento se oponga a la inspiración. ¿Entienden por qué digo que es bien difícil escuchar la voz del Espíritu? Porque siempre nuestro razonamiento se está oponiendo. Amén. Siempre nuestro razonamiento se está oponiendo. Usted tiene que dar libertad al Espíritu Santo. Cuando comiences a sentir la impresión, la inspiración, exprésalo sin duda alguna, hermano. ¿Qué tal?
sin importar que se escuchen similares de otros, es una impresión del Espíritu. Suéltala, deje su Espíritu orar, deje su Espíritu orar. La adoración, hermano, es parte de la oración, ya que adorar tiene que ver con los actos que hacemos como personas para mostrar reverencia a Dios. Y la oración es uno de esos muchos actos. Por eso puse este lenguaje unido, oración y adoración, porque orar es parte de la oración, pero no es la única adoración que podemos ofrecer. Tú te comunicas con Dios cuando estás orando. Tú te comunicas con Dios cuando estás danzando. Tú te comunicas con Dios cuando estás levantando tus manos. Tú te comunicas con Dios cuando estás orando tus rodillas. Tú te comunicas con Dios cuando estás derramando lágrimas. Tú te comunicas con Dios cuando a través de tu cuerpo le estás dando culto y reverencia. Lo dijo en Romanos capítulo 12, verso 1, y lo leo de la Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que son un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo, cuando le muestras reverencia con tu cuerpo, lo adoras, te comunicas, hablas su lenguaje. Cuando usas este cuerpo para darle reverencia con la oración, cuando usas este cuerpo para darle reverencia con ayuno, cuando usas este cuerpo para darle reverencia con cánticos, con clamores, con gritos, con danza, con alabanza, alabado sea Jesucristo. Esta es la verdadera forma de adorarlo. Por eso, hermanos, siempre les enseño, cuando venga este punto no puede estar aquí con manos cruzadas, hermano, porque viene a comunicarse con Dios. Viene a comunicarse con Dios. ¿Y cuál es la comunicación que Dios está esperando de usted? Que utilice este cuerpo para darle culto, que utilice este cuerpo para darle reverencia, que utilice este cuerpo para darle adoración. Unos van a llorar, otros van a clamar, otros van a danzar, otros se van a arrodillar, otros van a levantar manos, otros van a levantar voces. No me importa lo que usted vaya a hacer, pero tiene que usar su cuerpo para la verdadera adoración. Esto se pierde, aleluya. Y en esta tarde, hermano, tenemos que entender que Dios sigue hablando. Los lenguajes de Dios no se han callado. El cielo sigue hablando al hombre y estos medios siguen activos. Dios aún está con su deseo de tener contacto contigo. Rapazate de Bocoya. El borrocheto lo vos acá, levanta sus manos y rapazata lo acá. Es la hora de comunicarte. Levanta tus manos, utiliza tu cuerpo, rapazate. Espíritu